este taller sobre la ansiedad y su manejo. El día de hoy conoceremos un poco más acerca del concepto de ansiedad y cuáles son sus tipos. Pero antes de empezar, me gustaría que reflexionaras un poco en qué significa la ansiedad para ti. Al hacerte esta pregunta, probablemente te vendrán a la mente algunos síntomas de la ansiedad, como por ejemplo, esa sudoración excesiva que sentimos en las manos antes de exponer en un salón de clases o esa sensación de opresión en el pecho que sentimos antes de tomar una decisión importante. Ciertamente, la ansiedad nos ha acompañado durante gran parte de nuestra vida y lo más probable es que nos continúe acompañando durante el resto de la misma. No obstante, esto no quiere decir que sea mala, al contrario, la ansiedad tiene una función adaptativa que iremos conociendo a lo largo del taller. Sin embargo, como con todo, puede convertirse en un trastorno si se sale de control. Partiendo de esto, podríamos definir a la ansiedad normal o no patológica como una reacción normal y saludable del organismo que se activa ante la presencia de una amenaza real o imaginaria, con el propósito de que podamos huir de ella o enfrentarla. Es decir, cuando experimentamos ansiedad, se activa el sistema nervioso simpático. Este se encarga de controlar la respuesta de lucha y huida, para que, como les comenté anteriormente, podamos hacer frente a la amenaza o escapar de ella. Es por esta razón que si en algún momento has sufrido de ansiedad, seguramente has experimentado síntomas como taquicardia, hiperventilación, dificultad para respirar, tensión muscular, dilatación de las pupilas, sudoración excesiva, entre otros. Todos y cada uno de estos síntomas tienen como propósitos ayudarnos a hacer frente a la amenaza o peligro y por lo tanto son buenos y contribuyen a nuestra supervivencia. Ahora, ¿qué pasa con la ansiedad patológica? Cuando esta reacción se experimenta de manera persistente y ante situaciones que habitualmente no representan un peligro, como por ejemplo al estar solos en casa o al utilizar el transporte público, podemos hablar de una ansiedad patológica o de un trastorno de ansiedad. El Manual Estadístico y Diagnóstico de Trastornos Mentales, también conocido como DSM-5 por sus siglas en inglés, define a los trastornos mentales como a un miedo y preocupación intensa, excesiva y persistente que la persona experimenta ante distintas situaciones de la vida cotidiana e interfiere significativamente en las áreas importantes de su vida. Ahora vamos a conocer un poco cuáles son los tipos de trastornos de ansiedad, tal y como los clasifica el DSM-5. Pero antes de iniciar, me gustaría recordarte que en caso de que te identifiques con alguno de ellos, lo ideal no será autodiagnosticarte, sino al contrario, que puedas asistir con un especialista en psicología clínica o psicología de la salud para que sea él o ella quien emita el correspondiente diagnóstico. Ahora sí, vamos a ver brevemente cuáles son estos trastornos y en qué consisten. En primer lugar, tenemos el trastorno de ansiedad por separación. Este se presenta principalmente en niños y se caracteriza por un miedo o ansiedad excesivo e inapropiado para el nivel de desarrollo del individuo que se presenta cuando se vive o se prevé la posible separación de las principales figuras de apego. Estos pueden ser los padres o pueden ser los cuidadores principales. En segundo lugar, tenemos el mutismo selectivo. Este se caracteriza por el fracaso constante que la persona experimenta al hablar en situaciones sociales específicas en las que hay la expectativa por decir algo, a pesar de poder hacerlo en otros contextos sociales. Este no debe de confundirse con un trastorno de la comunicación, como viene siendo el caso del tartamudeo. En tercer lugar, tenemos las fobias específicas. Estas se caracterizan por un miedo o ansiedad excesivo que la persona experimenta hacia un objeto o situación particular. Entre las fobias más comunes está la fobia a la sangre, a la administración de una inyección, a las alturas o a un animal específico, como viene siendo el caso de los reptiles.
En cuarto lugar, tenemos la ansiedad social, también conocida como fobia social. Esta se caracteriza por un miedo o ansiedad excesivo que la persona experimenta cuando está expuesta al posible examen o evaluación por parte de otras personas, como por ejemplo cuando se encuentra rodeado de un grupo de personas que no conoce. En quinto lugar, tenemos el trastorno de pánico, que, como el nombre lo indica, se caracteriza por la presencia de ataques de pánico que se presentan de forma imprevista y recurrente, entendiendo un ataque de pánico como la aparición súbita de miedo y malestar intenso que alcanza su máxima expresión en cuestión de minutos y va acompañado de ciertos síntomas como dificultad para respirar, sensación de ahogo, palpitaciones, miedo a volverse loco o a perder el control e incluso en algunos casos desmayo. En sexto lugar, tenemos la agorafobia. La agorafobia se caracteriza por un miedo o ansiedad excesivo que la persona presenta en dos o más de las siguientes situaciones. La primera de ellas es cuando se encuentra en lugares cerrados. La segunda, cuando se encuentra en lugares abiertos. Cuando se encuentra utilizando el transporte público. Cuando está en medio de una fila o en medio de una multitud. O cuando se encuentra fuera de casa solo. Y por último tenemos el trastorno de ansiedad generalizado. Este se caracteriza por un miedo o ansiedad excesivo que la persona experimenta durante más días de los que ha estado ausente. Tienen que estar presentes durante un periodo mínimo de 6 meses y relacionarse con distintas situaciones. Sé que hasta ahora les he compartido mucha información. Por lo tanto, no duden en ver este video por segunda vez en caso de que lo consideren necesario. Y cuando se sientan listos, acompáñenme al siguiente video en el que conoceremos un poco acerca de cómo podemos prevenir la ansiedad y qué podemos hacer en caso de que ya se haya presentado para afrontarla.